Ahí estamos. Shavua Tov, Erev Tov para todos, bienvenidos. Purim Sameach, por anticipado, en la semana que vamos a vivir, una vez más, la milagrosa salvación del tiempo de Purim. Justamente estábamos enseñando durante el pasado Shabbatón que Purim tiene como escenario no solamente la fiesta, el jolgorio, sino que tiene como un componente elemental, esencial, el tema de la teshuvá. O sea que hay toda una generación que está viviendo en Persia, que en última instancia debe producir un retorno, un sano retorno, eventualmente hacia lo que son sus fuentes, sus identidades, y por eso fue que en Purim el pueblo de Israel recibió voluntariamente la Torá, en particular la Torá Shebe'al Peh, quiere decir la tradición oral, porque la Torá escrita había sido aún compulsivamente recibida a los pies del monte Sinaí. Sin embargo, ahora toda esa gran comunidad persa de judíos esparcidos en la diáspora persa lograron también ahora entender que el mandato de los Jajamim es la palabra del Dios viviente, Divrei Elohim Chaim, y de una u otra manera eso los llevó a entender y a comprender que hay un derrotero para seguir hacia adelante y que tiene que ver con la aceptación tácita también de todas las legislaciones, de todas las mitzvot llamadas de Rabbanán. Y por eso el proceso de la Teshuvá es un proceso que está ligado íntimamente al tiempo de Purim. Aunque veamos que es una fiesta, la quieren proponer como una fiesta profana, pero realmente tiene muy poco de profano, excepto que no es una fiesta en la cual haya impedimentos desde el punto de vista de la melajá, de todo lo que es creativo como en Shabbat y Yom Tov, y de todo lo que representa la celebración en sí, que aún dentro de la celebración hay aspectos que son contundentes desde el punto de vista de la Teshuvá, como el Mishloach Manot, Matanot Laevionim, la Seudá. Todo eso tiene que ver con un escenario realmente de salubridad en lo mental también y en lo físico. Así es que estamos entonces estudiando el Rambam. Estábamos en el capítulo 2, en la halajá número 7. Rambam nos dice en la halajá número 7 del capítulo 2 que Yom Kippurim es el tiempo de Teshuvá para todo el mundo. Yom Teshuvá Lakol. Quiere decir que el Yom Teshuvá Lakol está marcando la esencia de Yom Kippurim. No, perdón, estamos en el capítulo 3. Yo me confundí. Sí. No. Sí, perdón. Habíamos hablado entonces de aquellos que no tienen parte en el mundo venidero y que obviamente son juzgados, son truncados y se pierden, obviamente. Y hablaba de minim, apicorsim, los herejes, y los minim, le voy a retomar la halajá simplemente 6, decía que los minim son los herejes, y los herejes son todos aquellos que van a nombrar ahora el Rambam. Y son aquí los herejes, los epicúreos, quiere decir los alumnos directos de Apicoros, que es el negador esencial de la existencia divina, los que reniegan de la Torah, quiere decir a Kofrim Batorah. Kofer Lichfor Batorah significa no solamente no creer en la Torah, sino que puede creer en toda la Torah y menos en una letra, eventualmente. Entonces, esa persona también se la llama Kofer. Los que reniegan de la resurrección de los muertos y de la venida del Mashiach, de los principios basales de la fe en el judaísmo. Luego habla de transgresores, los mumarim. ¿Quiénes son los mumarim? Explicábamos eventualmente que los mumarim son aquellas personas que se rebelan
la fe del pueblo de Israel, sus costumbres, tradiciones y ordenanzas. Eso se llama mumar. En la terminología más moderna, el apóstata, aquel que abandona su condición judía, que eventualmente, bueno, después hay que discutir si sí o si no la puede abandonar. Luego tenemos Mahatihe Rabim, quiere decir los que hacen pecar a la gente, que esta es una cosa terriblemente, hablamos del rey Jeroboam ben Nebat la semana pasada, que fue el rey que eventualmente desvió a todos el reinado de Efraín, el reinado del norte, cuando separó a las 10 tribus de las 2, y ahí se produjo la escisión. Los que se apartan del comportamiento de la sociedad, quiere decir Aporshim Midarkei Tzibur. En este caso quiere decir todos ellos son personas que han decidido de una u otra manera apartarse. Por ejemplo, para los Jajamim, en la época de Rabbi Akiva, los esenios que se fueron a vivir al Mar Muerto, allí a Qumran, eran Kitot, que habían salido de Darkei Tzibur, y por lo tanto no eran considerados. Y su literatura, que es toda una literatura que después se encontró en los famosos rollos del Mar Muerto, es una literatura que se considera hitzonit, que se considera apócrifa, quiere decir no santificada eventualmente. Los que hacen pecados en forma soberbia, quiere decir, o sea, averot beyad ramá, es decir, la persona que es hace tan visible su transgresión, que la hace a sabiendas y delante de la gente, como el rey Jehoiakim. En particular, hablamos del rey Jehoiakim en su momento, que es uno de los reyes de la dinastía de David también, donde había mucha corrupción, ¿no es cierto? Entonces, Jehoiakim cuenta la Gemara, creo que es la Gemara de Yerushalmi, contaban allí nuestros jajamim que Jehoiakim dice: ninguno de los reyes que estuvo antes que yo supo realmente encolerizar a Dios. Dice: ¿acaso nosotros necesitamos de su luz? Tenemos oro, obviamente, que nosotros lo utilizamos, y por lo tanto, que Él se lleve su luz. Y obviamente, el Divrei Yamim, que es el último libro de todo nuestro Tanaj, el segundo libro de Divrei Yamim, en el último capítulo, dice: Beyetar Divrei Jehoiakim, Betoavotá Asher Asá. Quiere decir, y el resto de las palabras de Jehoiakim y todas las abominaciones que él había hecho. O sea, ese es un particular befarecia que Jehoiakim. Veamos Serim, aquí aparece otra figura, los delatores, un grado realmente terrible. Matilei Ema al Atzibur, y también están los que causan temor en la gente, no por amor al cielo, Shelol Shem Shemaim. Matilei Ema, es decir, que los que trabajan con amenazas permanentemente, y lo vamos a ver después, para que la gente les tema. Los asesinos, Shofhei Damim, los maldicientes, Baalei Lashon Hara, y el último que decía eran los que estiran su prepucio. Quiere decir los Moshhei Orla o Meshuhei Orla, como vimos en su momento que en la época de Grecia, la época del helenismo, de los helenistas, muchos judíos se operaban su Brit Milá con tal de no aparecer con su desnudez, con su Brit Milá delante de los griegos. Y ahora el Rambam entra en el halajá número 7, donde nos va a especificar quiénes son los minim. Y entonces empieza el Rambam en la halajá número 7 diciendo 5 son las personas que se denominan minim, o sea, herejes. Los herejes, el llamado aquí es el 216 abajo. No sé si está al alcance que lo podamos ver. Sí, gracias. Los minim, eventualmente, dice, aquí Maimónides define como hereje a aquella persona que niega los 5 principios de la fe, según como les sistematizó en su comentario la Mishnah de Sanedrín. Estos son los famosos principios, los 13 principios de la fe, como ustedes recuerdan, del Rambam. Los 5 primeros que tienen que ver con el Borei Olam, con el Creador, son: el primero, la existencia del Creador; el segundo, la unicidad; tercero, la no corporeidad, la inmaterialidad; el cuarto es la eternidad de Dios, y el quinto es el servicio debido al Creador, que es a Él solo hay que rezarle. Cabe destacar que la descripción
de los mismos principios está aquí descrita más como algo activo y no como una afirmación doctrinal. Ahora bien, en las leyes referentes a la idolatría, estudiamos, así los judíos herejes no son definidos como parte integral de Israel para ningún tipo de ley. O sea que el min no puede ser considerado parte del kahal, y por ende está prohibido comenzar con ellos o incluso contestarles el saludo, hasta tal punto. Son comparados con los idólatras gentiles y se fija además que no se los acepta jamás si se arrepienten. Afilu con Teshuvah, a los minim no se arrepienten. En la Sheirot y Teshuvot del Rambam, en la responsa, Maimónides describe a los herejes como aquellos que sostienen ideas cerradas sobre temas teológicos. Obviamente, el acento de Rambam está en las sectas judeo-cristianas que surgieron en los albores del siglo I de la era común, como por ejemplo aquellos que declaran que la Torá no es divina. She'ein Torah min hashamayim. En este caso, claro, ustedes escuchan hoy en día a rabinos que hablan acerca del movimiento reformista, diciendo que aparentemente son idólatras o paganos o lo que fuera, y es porque se basan en la definición de Rambam, que sostenía que ellos son paganos porque no aceptan que la Torá sea celestial. Uno de los móviles centrales del movimiento reformista, que sí, eventualmente, por supuesto que creen la Torá y la leen y la estudian de una u otra manera, a su forma, ellos entienden que la Torá hubo una revelación, no voy a hablar en defensa de ellos, pero en última instancia, después de eso, la Torá es un componente humano y por lo tanto es una sumatoria de distintas fuentes, 4 en total, que vienen de acuerdo a la escuela de Wellhausen, alemana, precisamente, curiosamente, donde se estudia Torah Mekorot, la Torá de las fuentes. Hay 4 fuentes, lo digo para que sepan nada más los nombres. La fuente que se llama Elohisti, donde aparece en el Sefer Torah la palabra Elohim, y Yavisti, perdón que la llame así, que es el nombre Yod Kei Vav Kei. La fuente de Sefer Torah Kohanim, el Prieste Cordex es Sefer Torah Kohanim, y después está la fuente Deuteronomisti, que es la fuente del Sefer Devarim. Entonces, como que hay la idea de Dios con sus nombres, serían 2 textos completamente diferentes. El Vaikra, que lo pusieron, comillas, los Kohanim por su beneficio, y el Sefer Devarim, que se reescribió toda la Torá en la época que fue encontrado en el Bet HaMikdash, en la época del rey Yoshiau. O sea, como que la Torá no vino del Shamaim, que Moshe no tiene nada que ver con eso. Entonces, tengamos en cuenta que el Rambam dice: aquellos que declaran que la Torá no es divina, claro, bueno, ellos sostienen que yo no diría, digamos, desde el punto de vista de la definición tácita, son minim, son herejes, porque el ser hereje, dice el Rambam, es decir que no hay Torah del Shammai. Ese sería el punto. Y ellos enseñan Torah a través de esta teoría de las fuentes. Así se enseña, por lo menos en la universidad, aquí, así se enseña en el seminario rabínico de la Argentina, el seminario rabínico de aquí. Hay en Estados Unidos tal vez una parte del movimiento conservador que está tendiente más a la derecha, que no lo enseña así. Pero básicamente, si hay algo sobre lo cual nosotros basamos el disenso con ellos, no es por si se sientan juntos, si la mujer, el tefilim, el talit, o si cantan o el micrófono. Esos son detalles que no entran ahora porque eso es alajá pesuká. Pero ellos tienen 2 problemas. Por un lado, que no hay Torah del Shamaim, por un lado, no hay Torah celestial, y por otro lado no hay Samhut Jajamim. Quiere decir que lo que nosotros recibimos desde Moshe Rabenu hasta el último de los Posek Hador, como Rab Ovadia, por ejemplo, no hay una cadena, eventualmente, que cada uno lo resuelve de acuerdo a su parecer. Cuando nosotros aceptamos que hay una Samhut, que hay una cadena de distribución de la Torá, de la transmisión. Por eso Rambam dice acá que aquellos que declaran, o sea, aquellos que sostienen ideas cerradas, son los herejes, ¿no?, sobre temas teológicos, como por ejemplo aquellos que declaran que la Torá no es divina. En esta respuesta se explica la aparente contradicción entre la ley que dice que al hereje no se lo recibe si se arrepiente, en
Ilhot Avodah Zará, y aquella que fija que no existe pecado que impide el arrepentimiento, que va a venir ahora en el capítulo 3. Siendo la conciliación no aceptada por su arrepentimiento, la comunidad de Israel, pues no estamos seguros de su honestidad, o sea, del hereje, eventualmente, mientras que con respecto a las... podemos seguir acá abajo, respecto a la omnisciencia del Creador, quiere decir que el Creador es todo, que conoce todo, si se arrepintió honestamente, puede merecer el mundo venidero. O sea que si la persona eventualmente hace un proceso, sino del Creador, la omnisciencia es conocedor de todo. La realidad del hombre es que va a poder ser aceptado. Por lo tanto, Rambam, los 5 personas que se denominan herejes, es quien declara que Dios, ese es el primer desafío, que en el mundo no tiene manera, quiere decir que el mundo se comporta de acuerdo a su naturaleza, y por eso estudiamos también en el entorno de esta realidad, que los Jajamim dicen allí en Masejet Berajot, para los que están estudiando Masejet Berajot, al principio en la página 11 o 12, no me acuerdo en este momento, donde dice Berotaturu aharele babhem, no os desviéis en pos de vuestros corazones. Allí dicen los Jajamim en la Gemara, aharele babhem zo minut. Minut quiere decir herejía. Y por eso dice David en su libro de Teilim, Amar Naval, Belibó, en Elohim. Dijo el perverso en su corazón, no hay Dios. Entonces, de esa manera, eventualmente, entendemos que son los minim, que sostienen que el mundo es autónomo, y por lo tanto, el mundo no tiene conductor, no tiene creador, y obviamente el mundo se maneja a sí mismo. Es completamente autónomo. Ese es el primer elemento que tenemos. El segundo punto de los minim es quien declara que hay un conductor, pero que son 2 o más. O sea, hay, pero que obviamente son 2 o más de 2. Eventualmente ya es otra aberración, y obviamente eso es lo que dice el Midrash. Le fija Nibra Adam Yehidi. Dice, por eso el hombre fue creado único, dice el Midrash. Entonces, este Midrash que trae la Gemara de Sanedrín, para que no digan que hay muchas autoridades en el cielo, para que no digan que hay 2 o más, porque obviamente ustedes se imaginarán cuál es la dificultad, de dónde nace la minut, la herejía de eso, porque dice, nace Adam betzalmeno kidmutenu, hagamos un hombre, en plural. Entonces, obviamente, esto da pitjón pe. El lenguaje bíblico da una apertura para decir lo que quieren a esta gente. El punto número C, quien declara que hay solo un soberano, pero que tiene cuerpo o atributos materiales. Bueno, ok. Acá de vuelta, hay un Dios, pero ese Dios tiene cuerpo, se ha corporalizado en última instancia, y entonces tenemos una imagen de él, y por lo tanto, eso también entra en el cuadro de lo que se llama minut. Y eso también es grave, ¿no es cierto? Kadosh Baruj Hu nos dijo en el momento de la entrega de la Torá, en el relato de Moshe Rabenu a los ingresantes a la tierra, Kilo reitem kol temuná, vosotros no habéis visto ninguna figura, ninguna imagen por parte de Dios. Y entonces, eventualmente, todo lo que se encuentra, el Rambam va a explicar después en el Moreh Nebuchim, todas las consideraciones que se hacen dentro de la Sagrada Torá con respecto a la corporeidad de Dios, que quiere decir todo lo que está escrito acerca de la mano de Dios, el brazo de Dios, el enojo de Dios. Todo eso es un lashon metafórico, es un lenguaje metafórico, porque Bnei Adam makirim ela begufot. Entonces, porque los seres humanos no conocen sino realidades corpóreas, y por lo tanto sostiene, obviamente, el Rambam, de fijar librar Torah, se ampara entre los Jajamim, que dice que la Torah habló el lenguaje
de los seres, habla el lenguaje de los seres humanos. Muy bien. Entonces tenemos que, el punto número 4, quien declara que no fue el primero y no fue el creador de todo. Todo esto se refiere a un judío que dice esto, Najón, es el hereje. Y por eso está hablando de los minim, que nosotros decimos en la tefilá, la minim ve la malshinim. No judío, eventualmente, si el no judío aceptó las Sheva Mitzvot Bene Noach, entonces ya de por sí sabe de la existencia de Dios. Ahora, todos aquellos que no son Bene Noach y que no son Yehudim entran en la categoría de paganismo, eventualmente. Ahora bien, en el cristianismo, toda esta idea de la corporalización de Dios, entonces también hay minut allí. Y los primeros minim sobre los cuales se hizo la tefilá eran sobre aquellos judíos que se habían cambiado, habían abrazado la nueva fe, el evangelio en este caso, ¿no? O sea, este es el punto, digamos, del conflicto. Quien declara que no fue el primero y que no fue el creador de todo. O sea, el cuarto nivel es que dice que no, que el mundo tiene una conformación anterior. Dios es una consecuencia de la creación del mundo, no es el creador del mundo. Y por lo tanto, si es una consecuencia, Él no es el creador de todo. Y el quinto punto es quien sirve a un astro o a una constelación fuera de Él para que sea intermediario entre Él y el creador del mundo. Cada uno de estos 5 se define como hereje. O sea, obviamente aquel que sirve a los astros celestiales y de una u otra manera, a través de el Sol, la Luna, las estrellas, Plutón, Urano, lo que fuera, Urano, va a conseguir la comunicación con el Creador. Muy bien. Entonces, ahora terminó de definir los herejes y ahora pasamos al segundo nivel que había hablado, los epicúreos, quiere decir los apicorsim. Aquí entramos en un segundo nivel. ¿Qué son los epicúreos? El llamado 217 que está más abajo, gracias por copiarlo, dice aquí Maimónides define al epicurio como alguien que reniega de los principios 6 y 7 de los 13 principios. O sea, los primeros 5 se ocupan del hereje. El sexto y el séptimo de lo que representan el epicurio. ¿A qué se refieren esos principios? El de la profecía y de la profecía de Moshe. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente la profecía, ¿qué es? Es la emanación de la palabra del Creador hacia el hombre. Y entonces Epicurio, ¿qué dice? Si es Epicurio, es el que dice que no hay Dios, y por lo tanto no debe haber comunicación alguna con él. Por otro lado, dice, determina como Epicurio al que niega la omnisciencia divina. Quiere decir, Yodea Mahashabot Adam, el Dios que conoce cada uno de los pensamientos íntimos, el principio número 10. Quiere decir, solamente Él conoce los pensamientos íntimos. Bohen, que la Yod Balev, como dice la plegaria, Akadosh Baruj Hu escudriña los corazones, que la Yod, las riñones y el corazón. Quiere decir, los intersticios del hombre, los órganos esenciales y también su corazón. En las leyes referentes a los asesinos, quiere decir, ¿dónde estábamos? Sí, acá. Y en las referentes al duelo, acá son las leyes que vienen más adelante. Obviamente en Rambam, como sigue, aquí el llamado, establece que los epicúreos no son considerados como parte de la comunidad de Israel, y en el segundo contexto decide que no se lleva luto por ellos. O sea que si se muere, no se hace luto. En Al-Avodah Zarah, en una epístola, estudiamos que son comparados con los delatores, o sea que son como los mosrim. Y esto, claro, tiene que ver con la época específicamente de Jesús. Obviamente, sin decirlo, el Rambam lo está verdaderamente insinuando. Son comparados con los delatores y que recae sobre nosotros la obligación de destruirlos. A los miembros de Israel que entregan a otros, a los idólatras, para que los maten, y a los herejes y a los renegados de Israel, es un precepto matarlos con las propias manos y arrojarlos a los pozos, ya que ellos mortifican a Israel y alejan al pueblo de Dios.
que el nombre de todos ellos, imagino, sea borrado eventualmente. Que el nombre de todos se pudra. ¿Sí? En las leyes sobre los testigos, leemos que el epicurio no tiene parte en el mundo venidero, y en las leyes sobre filacterias, tefilín, Maimónides fija que se deben quemar los rollos de la Torá y las filacterias que fueron escritas por un escriba epicurio, a tal punto. Muy interesante, ¿no? O sea, si se escribió un Sefer Torá y un tefilín por un apicoros, hay que quemarlos, o sea, no se los puede utilizar eventualmente. Entonces aquí pasamos de los 5 de los herejes a 3 de los denominados epicúreos. Aquel que declara que no existe la profecía, claro, que no existe una emanación de Dios para con el hombre, no habiendo ningún conocimiento que pueda llegar del Creador al corazón humano. O sea que no hay comunicación alguna, ni hay forma de que la persona pueda entablar ese vínculo natural, correctivo, de salud, inclusive mental y física, con su Creador. B. Quien niega la profecía de Moshe, nuestro maestro, obviamente cuando el Rambam afirma que la profecía de Moshe fue verdad, y quien declara que el Creador no conoce los actos humanos. Este es más todavía aún, porque dice que obviamente no conoce las acciones nuestras, quiere decir que está completamente desentendido de lo que pasa. Y el tema, nosotros cuando revisamos ya Bereshit, Bayar Hashem ki Ra'at Adam Ba'aretz, cuando vio que el mundo se estaba corrompiendo en la época pre-diluviana, obviamente. Entonces, ¿qué significa que no? Y después Irmiyahu, por ejemplo, que tiene un hermoso pasuk, donde él suele decir también, Ve'ayu eineja, dice el Naví Irmiyahu, Pekujot al kol darkei bnei Adam, latet leish kidrachav ukefi mahalalav. Sus ojos están abiertos para ver los caminos de los seres humanos y darle a cada uno de acuerdo a su acción y de acuerdo a su acción mala o buena. Entonces, el tercer punto es quien declara que el Creador no conoce los actos humanos. Y cada uno de estos tres se define como epicúreo. Aquí, entonces, tenemos la definición de los epicúreos. Ahora, hablamos de los kofrim. Kofer batorá. Kofer es el que reniega. Kofer. Son tres los que reniegan de la Torah. El kofer nos enseña el llamado 218, esta definición del que reniega de la Torah, describe el principio número 8, en el cual nosotros decimos, yo creo que esta Torah pertenece al Creador y que no habrá otra Torah por parte de él. Y en este caso la aceptación de la Torah como divina y del principio 9, que consiste en que la Torah no está sujeta a cambios, quiere decir que no habrá otra por parte del Creador, que es inmutable. Junto con la mención, saben ustedes que ahora estamos en el 8 y en el 9, ¿no? Junto con la mención de aquel que no acepta la resurrección de los muertos y la venida del Mashiach, tenemos en total 13 principios, 5 relativos al hereje, 3 al epicurio, 3 a los renegadores y los 2 anteriores. No obstante, el principio sobre el premio o el castigo futuro no fue incorporado entre los fundamentos cuya no aceptación priva del mundo venidero. Quiere decir, Sahar Baonesh es un tema completamente diferente, es un tema completamente que no entra en la categorización aquí ni de lo que se llama el hereje, eventualmente el epicurio, el que reniega de toda la Torah. Esos son elementos muy contundentes. Ahora, ¿quiénes son los kofrim? Acá van a darse cuenta ustedes cómo los kofrim, como decía Yosef, preguntaba si esto se aplica a un no judío. No, esto se aplica solamente a los judíos. Quien declara que la Torah no es divina, incluso un versículo o una palabra, ¿se acuerdan? Y si dice que Moisés la dijo de sí mismo y no por inspiración divina, se define como que renegó de la divinidad de la Torah. O sea, y esto, bueno, obviamente tenemos muchos representantes hasta hoy en día, ¿no es cierto? El segundo plano del que reniega la Torah, del Kofer, es el que reniega de la explicación de la Torah. Ahora hablamos no de la Torah escrita, sino de la Torah oral.
Entonces, por supuesto que un notzeri es un kofer, porque niega la tradición oral. Y no acepta a quienes le enseñan, por ejemplo, tzadok u baitos, los tzedukim y los baitusim, que fueron los ¿cómo se dice? Los precursores, eso quería decir, fueron los precursores de los caraítas, eventualmente. El punto número 6, quien declara que el Creador cambió un precepto por otro y que ya se anuló esta Torá, a pesar de que acepte que vino del Creador del mundo, como los cristianos y musulmanes. Cada uno de los tres mencionados reniegan de la Torá. O sea, claro, los cristianos al traer su Nuevo Testamento y los musulmanes al traer su Corán, eventualmente están dando por tierra como un elemento central que jamás fue abolido y jamás fue negado. Esto es lo que enseña el Rambam en esta maravillosa halajá tan amplia, tan contundente. Muy bien, la halajá número 9 ahora habla acerca de los mumarim. Los mumarim son aquellas personas que han cambiado, se han apostatizado. Él lo traducen aquí como los transgresores de Israel. Mumar. Entonces, mumar, tenemos la categoría de lo que es mumar le davarejat, el que transgrede cometiendo un solo pecado. Pero también está el mumar lejó la Torah kula, no cumpliendo toda la Torah. Y si hay una persona que dice yo no puedo sino como tal cosa, que está prohibida, ese es mumar le davarejat, que es una avera en este caso. Y el otro es mumar lejó la Torah. Esa es la dimensión del Yehudí, que está alejado completamente y no cumple ni siquiera los años, como decimos. Aquel que transgrede cometiendo un solo pecado, se refiere a quien a conciencia quiere hacer ese pecado y acostumbra a realizarla, siendo algo públicamente conocido, incluso que sea alguna prohibición de las menos graves, como por ejemplo que es conocido que tal persona viste lana y lino, o que se rasura los aladares, se rasura aquí, la zona de la sien, sin dejando la continuación de la barba o del cabello, ¿no es cierto? Cortándolo a ras de aquí, de la cabeza, de las sienes. Pareciendo que esta prohibición fue anulada por completo para él. O sea, que él considera que eso no es para él. Es un transgresor de un solo precepto, con la condición de que no haga para ofender, de que lo haga, porque lo hace para darle ajes, porque él quiere despertar la ira del Creador, Dios me permita. Un transgresor de toda la Torá, explica el Rambam. Por ejemplo, los que se convierten a la religión de los idólatras en momentos en que estos persiguen a Israel y se unen a ellos y dicen, ¿qué ventaja tengo de ser parte de Israel ahora que están hundidos y perseguidos? Es mejor para mí unirme a estos que son más fuertes. Esta persona se define como un transgresor de toda la Torá. Miren ustedes qué definición, ¿no? O sea, el yehudí que se aleja de su pueblo en función de la realidad que imperante. Muy bien. La halajá número 10, llegamos ahora a los Mahatiyei Arabim. Quiere decir, aquellos que hacen pecar a la gente. Y aquí lo van a ver ustedes a varios representantes, tanto a uno que hace pecar a muchos en algo grande, por ejemplo, Jeroboam, que puso 2 centros de idolatría con un becerro de oro en el norte y en el sur de Israel, en Betel, en el sur, y en Dan. Todo eso lo hizo ¿para qué? Impuso también en esos lugares, en los pasajes fronterizos hacia Jerusalén, puso también soldados para que no dejasen pasar a los integrantes de sus tribus, las 10 tribus eventualmente, un poquito menos, no dejarlos pasar para ir al templo de Jerusalén, no sea que tuvieran una cierta nostalgia y quisieran volver. Entonces, ahí aparecen los que hicieron pecar a la gente, Jeroboam o Tzadok y Baitos. Tzadok y Baitos, insistimos, son aquellos descendientes de Antígonos que se apartaron del camino de la comunidad, crearon el partido de los Tzedukim, que son los que conocen y aceptan nada más la Torah Shebe'al Peh, mientras que no la Torah escrita, la Torah Shebichtav,
mientras que no dan lugar a la Torah Shebe'al Peh. Como tanto a uno que hace pecar a muchos en algo menos grave, como por ejemplo, incluso anular algún precepto. Quiere decir, nada más también alcanza para todo eso. Ahora bien, así también entran en este grupo aquellos que obligan a otros a cometer pecados, como quién, como Menashe. ¿Quién es el rey Menashe? Vean ustedes que el rey Menashe fue el monarca número 15 de la casa de David. 15. Y era hijo del rey Hizkiah, que era un tzadik, y de Hefziba, hija del profeta Isaías. Se caracterizó como uno de los grandes pecadores y causantes de pecados, hasta que la Mishnah en Sanedrín fija que es uno de los 3 reyes, junto con Jeroboam y Ahab, que no tienen parte en el mundo venidero. O sea que hay 3 reyes. Ahab ustedes lo conocen ya, que fue casado con Isabel, la Fenicia, que persiguió y mató a todos los Neviei Emet, a todos los profetas verdaderos, y tenía un séquito de profetas falsos, y el que se enfrenta con ellos es solamente Eliyahu Anabí en el monte Carmel, para que recuerden. Entonces este Menashe, obviamente, junto con Jeroboam y Ahab, no tienen parte en el mundo venidero. Y en su comentario la Mishnah, que fueron mencionados precisamente estos debido a la grandeza de su sabiduría, pues podría haber pensado alguien que por la gran sabiduría y su extenso conocimiento de la Torá podrían haber merecido la salvación, pero como los fundamentos de la fe en ellos se estropearon, perdiendo su parte en el mundo venidero. O sea, si bien eran reyes muy sabios y muy inteligentes, comillas, todo lo que salió, el sajar de ellos salió en su pérdida, porque obviamente no pudieron sostener su reinado. Muy bien, entonces, que solía asesinar a los miembros de Israel hasta que lograba que cometieran idolatría, o aquellos que hacen errar a otros y los incitan a alejarse del buen camino. Acuérdense que Menashe, reyes que hizo por el fuego, con respecto al culto del rey Moloch, la idolatría de Canaán también. Número 10. Ahora, la halajá número 11, el Rambam nos lleva ahora a otra de las categorías de los que no tienen lugar en el mundo venidero, y es Aporesh Midarket Zibur. Quiere decir aquella persona que se aparta del comportamiento de la sociedad, quiere decir de los caminos sociales, se aleja de toda su participación en el marco comunitario. A pesar de que no ha cometido pecados, sino que solamente se ha separado de la comunidad de Israel y no realiza los preceptos dentro de esta comunidad y no están con ellos en momentos de aflicción y no ayuda cuando la comunidad establece como si fuera de los pueblos de la tierra, quiere decir Amea Aretz, eso quiere decir, y no fuera miembro del pueblo de Israel, no tiene parte del mundo venidero. Como rey Yehoiakim, que ya estudiamos eventualmente que Yehoiakim también dijo, nadie de ustedes supo cómo hacer encolerizar a Dios, ya sean pecados leves o pecados graves, no tiene parte en el mundo venidero, y de esto se dice que muestra la frente contra la Torah. Quiere decir, me es panim la Torah. Entonces, Azut panim, eventualmente, Megale panim la Torah, que descubre no son necesariamente apropiados, ya que se atreve abiertamente a pecar, muestra la frente contra la Torah y no se avergüenza de transgredirla. Esta es verdaderamente una de las categorizaciones más fuertes en la existencia del pueblo de Israel. Las 3 últimas alajot. La número 12 habla de los mosrim. Los mosrim son delatores, los que entregan él. El que entrega a un integrante de Israel para que un idólatra lo mate o lo golpee, y el que le entrega dinero de un integrante de Israel a los idólatras, o que lo entrega a un dictador idólatra. En ambos casos no tienen parte en el mundo venidero, hasta tal punto. ¿Quiénes son los mosrim? Obviamente en un sitio a la ciudad de los goim, entonces vienen y le piden a uno de ellos y la gente se lo da para que lo maten. Ahora bien, también está aquel que entrega el dinero de un integrante de Israel a los idólatras, obviamente, o en manos, dice también, de un dictador, Anás,
de los idólatras y ninguno de los dos tiene parte en el mundo venidero. Y está claro, obviamente, porque en última instancia él está dirigiendo eventualmente su acción en contra del pueblo de Israel. Y por eso es un delator, es un moser, diría, más que como un entregador eventualmente. La halajá número 13. Los que causan, temor en la comunidad, quiere decir matilei eima al tzibur shelo leshem shamayim. Los que causan temor en la comunidad no por amor a los cielos. Quiere decir, bueno, son personas que saben mucho tal vez, pero que amenazan permanentemente a la comunidad y la comunidad se siente profundamente amenazada. Entonces, de una u otra manera, eso se llama matilei eima al tzibur. Yo sé que es una técnica de control y que es una forma en la cual la persona se puede imponer hacia el otro y más que nada cuando esa persona tiene aparentemente muchos méritos. Pero en este caso dice, los que causan temor a la comunidad, no por amor al cielo. Quiere decir, matilei eima al tzibur. No hace falta que sean profetas falsos. Pueden ser rabinos también. Y en este caso son matilei eima al tzibur. Se refiere a aquel que dictamina sobre la comunidad con violencia y ellos le temen, siendo su intención buscar su propio honor. Y nada de lo que realiza es por amor a Dios, por ejemplo, los reyes de los idólatras. Él sostiene que en el mundo de lo real, Malhei, Obdei, Kohabim, son obviamente los que se imponen por el miedo y todo lo hacen por su honorabilidad. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que la búsqueda pasa eventualmente, por una realidad completamente diferente. Entonces, el Rambam se ve en la necesidad de tener que hablar, así como habla de reyes, también habla de vasallos. Ahora bien, dice Rambam en el Halajá 14, cada uno de estas 24 casos o personas que se han mencionado, o sea, los 24 casos, dice el llamado 220, son 5 herejes, más 3 epicúreos, 8, más 3 renegados, 11, más 2 transgresores, 13, 2 delatores, 15, el que niega la resurrección, 16, el que niega la venida del Mesías, 17, el que hace pecar a los demás, 18, el que se aparta de la comunidad, 19, el que peca, el dictador, 21, el asesino, 22, el malediciente, 23, y el que está 24. 4 casos que enumera el Rambam, que mencionamos a pesar de pertenecer al pueblo de Israel, no tienen parte en el mundo venidero. Ahí el Rambam establece que todas estas personas no tienen parte en el mundo venidero. Y acá es muy categórico el Rambam. ¿Por qué es categórico? Bueno, por toda la aberración que estos hacen. Está el llamado diciendo, está claro que esta lista de 24 personas se pierden en el mundo venidero, puede ser dividida en 2 grupos. Las primeras 5 categorías se refieren a ideas o doctrinas, que son los herejes, los epicúreos, reniegan de la Torah y reniegan de la resurrección y de la venida de Mesías. Mientras que el resto se refieren a acciones. Debemos además prestar atención a los siguientes hechos. Los 13 principios de la fe mencionados por Maimónides en su comentario a la Mishnah, excepto el principio 11 sobre el tema del premio y castigo, aparecen mencionados aquí y es lógico pensar el motivo por el que este no es mencionado explícitamente. Y eso también es bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya que todas estas leyes tratan el premio y el castigo, tratan de ameritar o no el mundo venidero. Esta lista incluye nuevamente los 13 principios, ya que el principio sobre la aceptación de la divinidad de la Torá se divide en 2, la Torá escrita y la Torá oral. Los principios están mencionados aquí en el mismo orden que aparecen en el texto original del comentario de la Mishnah, excepto la resurrección aparece aquí antes de la venida del Mashiach, mientras que en el comentario de la Mishnah el orden es inverso. B. En el orden presentado aquí, la omnisciencia divina, la presencia de él y de su conocimiento,
La omnisciencia divina aparece en octavo lugar, mientras que en el texto original es el principio número 10. Yodea Kol Mahashabot. El punto número 4, también aquí, como en la lista original, el tema de la creación ex nihilo, quiere decir la creación de la nada, ex nihilo, yesh me'ayin, aparece contenido dentro del principio que declara la eternidad del Creador y define como hereje a quien crea que Dios no fue el creador de todo. La lista original está escrita en forma positiva, mientras que estas leyes fueron fijadas en lenguaje negativo. Y además, la lista original trata de ideas, mientras que de aquí se hace referencia a personas con errores doctrinales. Y eso también es muy importante, porque nos tiene que llevar a nosotros también a tener una sensación bien clara en el sentido de la emuna y no desviarla. Y eso es parte de la epopeya de Purim, eventualmente, ya que también se podían reverenciar a quien fuera, hasta que Mordejai lo ijrabe, lo ishtajabe, que no se reverencia y se desploma delante de Amán. Pero por otro lado, están también aquí todos aquellos, eventualmente, que en esta lista extensa, 24 casos, uno de ellos, Nogel Olam, y no hay teshuva que valga, porque la gravedad de lo que han hecho es suprema. Muy bien, del punto número 14. No, ya lo vimos. 24 casos que mencionamos, a pesar de pertenecer al pueblo de Israel, no tienen parte en el mundo venidero. Y hay pecados más leves que ustedes han dicho, los sabios, no tiene parte en el mundo. Y lo que dijeron y sumamente difícil. Y en este caso, que ellos tienen es Sharragim Bahem en hacerlo. ¿Cuáles son? Por lo tanto, conviene apartarse de ellos y ser precavidos en no transgredirlos, y estos son: el que inventa un apodo peyorativo, o sea, a correr el Javeró de Kinuyo. Se lo llama no por un Kinuy, a un diminutivo, sino fundamentalmente lo que es un elemento peyorativo, se lo llama mal. Y no hace falta dar ejemplos. Entonces, prójimo en el apodo peyorativo, el que ofende a su prójimo en público, Malvin, Beneja, Berabim, eso es como si hubiera matado. El que se de calón, Javero, aparece la palabra calón eventualmente en la explicación de la Mishnah, para que veamos lo que el Rambam lo trae también, por supuesto, el calón, como es una palabra bien moderna hoy en día. El que desprecia a los eruditos de la Torah, Mebazé Talmidei Jajamim, eventualmente, esto también está en la Gemara, y lo desprecia no aceptando las normas que ellos han establecido. Por ejemplo, en Hol HaMoed, de cuando se habla de no trabajar en Hol HaMoed, ellos van y trabajan, eso está en contra de ellos. Muy bien. El que desprecia a sus maestros, Amebazé Rabotab, y el que desprecia las festividades, Amebazé et a Moadot. En este caso, que hace trabajo de Hol HaMoed, por ejemplo, también en Pesach. Hay que profanar las ofrendas sagradas del templo, es el otro Amehalel Takodashim. Entonces, las ofrendas sagradas del templo representaban aquellos a los cuales la persona no tenía acceso, o cuando traía esas matanot de Kebuná, o para Kedushá, las traía defectuosos. Entonces ya de por sí eso es una situación realmente compleja. ¿A qué se refiere cada uno de estos? No tiene parte en el mundo venidero. Entonces el Rambam nos explica en esta última alajá. ¿A qué se refiere? Cuando muere sin arrepentirse. O sea que la persona esta se va de este mundo, velo asa teshuvah. Quiere decir, no hizo teshuvah. Eso es grave, porque eventualmente, bueno, el último día después de 120 años, hay que hacer la teshuvah. Y está el vidui, está la confesión y el Shema Israel, y decir lo que uno se arrepiente.
Cuando uno muere sin arrepentirse, pero si se arrepiente de sus iniquidades y muere en estado de arrepentimiento, ciertamente le dará al mundo venidero, ya que no existe nada que se interponga delante del arrepentimiento. Incluso el que renegó de Dios toda su vida y al final de sus días se arrepintió, tiene parte en el mundo venidero, como se declara, Shalom, Shalom, la Rajok, Belakarov, Amar Hashem Elohim, Amar Hashem Elohim Urefatim. Hermosísimo pasuk, a mí me parece que es espectacular, el pasuk de Yeshayahu, que dice paz, paz para el que está lejos y para el cercano. Así ha dicho Dios de los ejércitos, y los habré de curar. Esto es todo el ámbito, obviamente, de la salud que hablábamos al principio de nuestro encuentro, y que, obviamente, el pasaje a través de la corrección que hace la persona, eventualmente lo puede llevar también, haciendo Rasha Gamur, a un plano realmente celestial y también del mundo venidero. Todos los malvados y los transgresores que se arrepintieron, ya sea en público o en privado, los aceptamos. O sea, eventualmente hay tanta solución, aunque lo hicieron en privado, ya que se declara Shubu Banim Shababim. Así trae el profeta Irmiyahu. A pesar de que todavía está calificado como pecador, Shubu Banim Shababim, volvé hijo pecador, digamos, travieso, pues se ha arrepentido en secreto y no en público, lo aceptamos cuando se arrepiente. Y esto es realmente maravilloso. Y aquí entonces termina el proceso de todo este arco de personalidades complejas, como ustedes entienden, que nos va a dejar Bezrat Hashem en el comienzo del capítulo 4, donde, como ya ahora ha hablado acerca de los procesos de la Teshuvah y de aquellos que ni siquiera pueden llegar a alcanzarla en caso de que se ensañen con su realidad, el capítulo 4 va a hablar de los 24 aspectos que detienen, imposibilitan también la Teshuvah. Bezrat Hashem, ya lo vamos a estudiar el próximo lunes. Muchas gracias por compartir nuestro espacio de estudio. Ya tenemos 54 clases del Rambam. Mamás casi ya llegamos a un año del estudio del Rambam. Así que me alegro de esta continuidad, de esta perseverancia. Y bueno, ya estamos, tenemos nada más que 7 capítulos en el Hot Teshuvah. 10 capítulos, dije 7, son 10. Así que bueno, iremos preparando el festejo de haber estudiado el primer Sefer de todos los Sefarim. Bueno, que tengamos una buena semana, Purim Sameach, y gracias por participar con nosotros. Shavua Tov. Gracias, Moré Yosef, quien no se siente bien y está hoy con nosotros ahí al frente, que está con un cuadro viral muy fuerte, así que refuá shlema, que te ponga fuerte rápido y que te tengamos cerquita. Un abrazo, refuá shlema.